Dios les bendiga, hermanos. Es un gusto de poder compartir la palabra de Dios en este día. Antes de todo, estemos aprovechando bien nuestro tiempo. En este tiempo de cuarentena tal vez tenemos más tiempo para poder compartir la palabra de Dios, para poder adorar a nuestro Dios, para poder enfatizar más en su palabra de Dios, para tener una relación más tal vez con nuestros familiares, pudiéndoles hablar más de Cristo, compartiendo siempre la palabra de Dios, tal vez poniendo nuestra fe en las cosas de Dios, no en las cosas materiales, lo que va a pasar más después o qué va a ser de la economía. No pongamos nuestra fe en esas cosas, amén, hermanos. Pongamos más bien las cosas de arriba, tu fe, tu amor en Cristo Jesús, amén, porque todo este mundo va a pasar algún día, todo va a terminar, pero su amor, la salvación que Dios te ha dado nunca va a acabar. Estamos esperando la venida del Señor, amén, su arrebatamiento como iglesia, esperando con gran gozo, pero hay muchas cosas todavía por hacer acá en la tierra, como predicar la palabra de Dios, hermanos, llevar el amor de Cristo. Justamente estamos hablando primera de Corintios, lo que hace el amor, lo que dice el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, dice, no se goza de la injusticia, dice, más se goza de la verdad. Nosotros somos luz y verdad, amor. Amén, hermanos. Entonces, en este día vamos a hablar de la posición de las lenguas. Vamos a tener 3 puntos. Es para la iglesia y no es para Dios. El segundo punto es para la iglesia y no para ti mismo. Tercer punto es para la iglesia y no depende de nosotros. Amén. 1A, entonces tenían motivos equivocados. Como en su punto podemos ver motivos equivocados, podemos ver que ellos estaban buscando solo dones importantes. Ellos enfatizaban que el don de lenguas era lo más importante. Querían mostrarse tal vez más espirituales o dar buena apariencia en busca de servir. Ellos más bien querían decir, yo hablo en don de lenguas. Ellos pensaban en la iglesia, los de la iglesia de Corintios, que lo estaban haciendo bien, pero no era el don realmente, el don de lenguas lo que ellos estaban practicando, más estaban haciendo por costumbres, enfatizando un don falso. Por eso Pablo enfatiza en el don de la profecía, porque así no habría dudas de que era el don de Dios. Amén, hermanos. En el subpunto 2 podemos ver que es un don equivocado. Vamos a leer, dice 14:2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, dice. Porque nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. 14:3. Pero el que profetiza, que dice, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Amén. Dice, pero el que profetiza habla a los hombres, dice, para la edificación, dice, exhortación y consolación. Esta parte es muy controversial, hermanos, porque ellos usan este versículo 14:2 para enfatizar que ellos están bien, que ellos hoy en día practican el don de lenguas verdadero, pero podemos ver en Corintios 13:8 que el don de lenguas va cesando, dice, el amor nunca deja de ser, dice, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Amén, hermanos. Ciertos dones cesan, entonces van a ir cesando el don de lenguas. Entonces hay mucha controversia con las iglesias carismáticas hoy en día, que solo se enfatizan en el don de lenguas. Dicen, si tú no tienes el don de lenguas, no eres cristiano o no has recibido a Cristo. Aparte de recibir a Cristo, tienes que ser bautizado por el Espíritu Santo y te va a dar el don de lenguas. Es una enseñanza errada. Vamos a ver el inciso 1:3, la audiencia equivocada. Dice, a veces la misma estructura griega muestra que no era de Dios, pero el Dios era un Dios como los paganos, Dios que no necesita que hablemos de un idioma de éxtasis, dice. Ellos tal vez estaban empezando a hablar, trayendo costumbres de afuera paganas,
y estaban empezando a hablar en lenguas, algo que no es real, estaban hablando cosas sin sentido, podemos ver en cambio, pero Pablo aquí les dice, vamos a leer, dice 14:1, seguid en amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo, dice, sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas habla a los hombres y no a Dios, pues que nadie lo entienda, aunque por el Espíritu habla misterios. Dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación, dice. Entonces, Pablo quería que en vez que hablen en lenguas en ese tiempo, que profeticen, dice, pero para edificación, porque la iglesia necesitaba ser edificada, necesitaba ser exhortada y necesitaba consolación. Entonces, hoy en día nosotros cuando predicamos, empezamos a predicar la palabra de Dios para edificación, para exhortación y consolación. Hoy en día vamos a ver el segundo punto, es para la iglesia y no es para ti mismo. Vamos a leer 1 Corintios 14:4 dice, el que habla en lenguas extrañas a sí mismo, ¿qué dice? A sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica, ¿qué dice? La iglesia, dice. Entonces podemos ver que en ese tiempo era un don egoísta, dice, muchos usaban este versículo para poder hablar supuestamente en lenguas, pero ellos mismos se edificaban, era un don egoísta. Pero dice aquí Pablo, dice, así mismo se edifican, pero el que profetiza edifica la iglesia, dice. Por eso Pablo estaba empezando a decir que profeticéis, porque era para edificación de la iglesia. Más bien era un don generoso, correctamente para beneficio de otros y especialmente para la iglesia. Vamos a ver también el tercer punto, que es para la iglesia y no depende de nosotros, dice. 1 Corintios 14:5, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, dice, pero más que dice, más que profeticéis, les está diciendo que profeticen más, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, dice, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba la edificación, dice. Ahí podemos ver 3a, la decisión es de Dios, dice. Pablo aquí aclara que el don de lenguas crea algo válido en lugar usado correctamente. Pablo aquí está diciendo que el don de lenguas es correctamente en ese tiempo, lo que está hablando que es válido. Pero les estaba diciendo, así que quisiera que todos vosotros habléis en lenguas, dice, más, pero que profeticéis, porque es mayor, dice, el que profetiza, el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación, dice. Entonces podemos ver que aquí Pablo hace un enfoque, hermanos, en un enfoque que empiecen a profetizar más, que usen el don de profecía, el don de profetizar, hermanos, en vez que el don de lenguas. Aquí hace, por ejemplo, 14:3 dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación. La iglesia realmente necesita edificación. Vamos a seguir leyendo. Exhortación. ¿Para qué hay una exhortación? Hay muchas cosas que necesitan ser exhortados los hermanos. Y consolación, porque hay muchas vidas que están mal, tal vez están en mal camino, pero se necesita algo para consolación. Entonces podemos ver aquí, hermanos, que Pablo está enfatizando más en el don de la profecía. Hoy en día tal vez en las iglesias carismáticas hay muchos que siguen hablando en lenguas, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que van a ir cesando realmente. Hoy en día cuando tú entras, digamos, en una iglesia carismática, están hablando con todos como locos, nadie se les entiende. El don tiene que ser para edificación, exhortación y consolación. Tiene que ser para beneficio, tiene que ser para servicio, no tiene que ser para edificación de uno mismo. Entonces acá podemos ver bien claro que dice la palabra de Dios, que los dones son de servicio, hermanos, no tiene que ser para
para uno mismo, es algo individual. Pero la iglesia de Corintios estaba dando más énfasis a su orgullo, más énfasis al que ellos son más espirituales, pero realmente no era así. Ellos estaban haciendo una exageración, ellos estaban poniendo prácticas paganas más de su cultura que tenían. Entonces, introduciendo a la iglesia, entonces aquí podemos ver que Pablo enfatiza más en el don de la profecía. Amén. Porque es mejor para la iglesia, es para edificación, es para exhortación y consolación. Pablo tampoco en ese tiempo ellos estaban corrigiendo todas las cosas, y vamos a ir más adelante en las demás prédicas que Pablo está empezando a dar un orden y a corregir las malas prácticas de la iglesia de Corintios. Amén, hermanos. Eso es lo que les quería compartir. Tal vez empecemos más a leer la palabra de Dios, empecemos más a estudiar la palabra de Dios, empecemos a tener el don, pero hay un camino mejor, que es el amor. Amén. El amor de Dios, el amor de Cristo que está en nuestras vidas. Amén. Vamos a orar para terminar. Señor Padre amado, te damos gracias, Dios mío, por todo, Dios Santo. Gracias por tu palabra, Señor, para poder compartir, Dios mío, Señor, Padre amado, en este tiempo que estamos pasando de pruebas, Dios mío, Señor, que compartamos, Dios mío, Señor, Padre, que sea de edificación todo lo que hacemos, de consolación, de exhortación, Dios mío, Señor. Gracias por todo, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga mucho, hermanos. Siempre estamos orando y leyendo nuestras Biblias. Gracias. Dios les bendiga.